Doctora Vargas, buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre el examen clínico de pacientes con cuadro obstructivo por vólvulo sigmoides. El vólvulo es es una rotación del colon que se da en 180 grados sobre su eje, o sea, sobre el mesenterio, ¿ya? Y esto va en sentido de las agujas de reloj. Podemos decir que esto sería el primer paso para que se produzca la torsión y posteriormente el estrangulamiento y vaya así formando la dilatación colónica, ¿ya? Eso hay que considerar. Con factores de riesgo, principalmente se da en todos los pacientes en las cuales el intestino haya crecido demasiado, tiene de mayor tamaño, por ejemplo el megacolon, generalmente en este caso el megasigmoides, que es la zona más frecuente, está asociada a una dieta rica en carbohidratos, que son típicos de personas que viven en los Andes. Entonces, el grupo epidemiológico principal, básicamente, son hombres mayores de 60 años y que viven en zonas altoandinas, ¿ya? Bien, para que se produzca el vólvulo sigmoideo, tiene que haber tres factores que se involucran. 1. Falta de fijación colónica. 2. El mesenterio y colon alargado. 3. Estrechamiento de la base del mesenterio. Eso significa que la torsión del colon sigmoides va a llevar a un vólvulo. Es decir, la consecuencia va a ser el vólvulo, ¿ya? Bien, la localización más frecuente es el sigmoides, principalmente, pero también puede darse en el ciego, puede darse en el transverso o en el ángulo esplénico, ¿ya? ¿Cuál sería el estudio de elección? Principalmente en la radiografía. Ese es el primer punto, en la cual vamos a encontrar imágenes con signos típicos. Son imágenes radiolúcidas, en la cual nos da pautas como el asa grano de café, por ejemplo, o una U invertida, ¿no? Asa en omega, ¿no? Son imágenes radiolúcidas, hay que recordarlos. El tratamiento, por ejemplo, si es un paciente estable, es decir, que tiene menos de 12 horas de evolución y la persona se encuentra en buen estado, entonces se hace una colonoscopía descompresiva, más el uso de una sonda rectal. ¿Qué significa esto? Que se le va a introducir un colonoscopio que va a atravesar la zona que está obstruida con una sonda rectal en la cual se va a aspirar el aire, y al hacer esta aspiración y al desinflarse, ¿qué es lo que va a producir aquí? Va a volver a su estado de manera espontánea. Esto es un manejo conservador que no necesariamente va a dañar el intestino, ¿ya? Ese es el punto, por eso se llama colonoscopía descompresiva. Después de ello, se le puede dejar con una sonda rectal más o menos entre 2 o 3 días o más, dependiendo, para que no vuelva a producirse, a revertirse, ¿no? Posteriormente, se va a realizar una coloctomía electiva. ¿Por qué? Porque se trata de un intestino, de un colon enfermo, afectado, dañado. Por eso, de todas maneras, hay que hacer una cirugía, ese sigmoides, ¿ya? Pero de una manera electiva, no de emergencia. Es decir, es un paciente estable, bien nutrido, preparado para colectomía electiva, más anastomosis primaria, ¿ya? Recordemos que esto se va a dar de manera recurrente
que se da entre 30 y 50% de los casos y que puede volverse a volvularse. Por eso se tiene que hacer esta intervención, ¿ya? Hay que hacer una operación aquí. Pero ¿qué pasa si el procedimiento conservador al inicio no funciona? Es decir, se trata de un paciente que tiene muchas horas de evolución, un paciente inestable, con más de 12 horas, en mal estado, con signos de estrangulamiento. O sea, es decir, todo lo contrario a lo que hemos hablado hace un momento. Este es el caso más real que vamos a encontrar en el Perú, ¿no? Es nuestra realidad, sobre todo en pacientes, hemos dicho, que pacientes valvulados y que se encuentran lamentablemente en zonas andinas, en lugares muy alejados, que, que mientras más pobres son, sus dietas, sus alimentos son más limitados, poca fibra, poca agua, y eso hace que se genere el aumento del volumen del colon. Por ejemplo, estos pacientes, supongamos que vivan en una zona muy altas, se sienten mal, tienen que trasladarse a un centro de salud que también está alejado, no está el médico, no está el serumista, tienen que regresar nuevamente a su pueblo, para esto ya pasaron 2 días, toman hierbas, calmantes, luego regresan nuevamente al centro, encuentran ya al serumista y para esto ya pasaron 2 días más. Luego lo derivan a Lima y también hay demoras en el camino, etc. Entonces, son pacientes que van directamente a la cirugía. Y en este caso es necesario hacer un procedimiento que es resecar el intestino dañado, que va a implicar una resección, y si hay gangrena del intestino o está muy mal, muy deteriorado, hay que hacer una resección intestinal más una colostomía, ¿ya? Eso hay que, en este punto, que va a permitir de alguna forma salvarle la vida al paciente. Y si no hay gangrena, generalmente esto es poco frecuente, pero el paciente está estable, se puede hacer una colectomía más una anastomosis primaria, ¿ya? Y es importante aquí tomar en cuenta el tiempo de evolución, ¿ya? Repito, si el tiempo de evolución, por ejemplo, de un paciente es menor de, hemos dicho, menor de 12 horas, pero está estable, está en buen estado, se hace una colonoscopía descompresiva más la aplicación de una sonda rectal. Pero si es más de 12 horas, aquí se hace una colectomía más una colestomía, ¿ya? Eso hay que recordar y tomar en cuenta el tiempo de evolución. Bien, bueno doctora, esto sería toda la parte teórica y a continuación voy a realizar el examen físico. Bueno, ahora voy a realizar el examen físico, ya estoy con mi equipo. Para ello hay que recordar el orden de cómo se va presentando esta patología. Primero, el vólvulo, luego va el estrangulamiento. Al haber el estrangulamiento, va a formarse una isquemia. Y la isquemia da como una consecuencia una gangrena y finalmente una perforación. Entonces vamos a encontrar una primera fase. La primera fase es la fase suboclusión, en la cual se da entre vólvulo y estrangulamiento. Acá los signos, síntomas que se presentan en el paciente básicamente es dolor abdominal leve, distensión abdominal, timpanismo, ruidos metálicos, es decir, hay una lucha del aumento de la peristalsis con el estrangulamiento, ¿ya? O en otras palabras, es el vólvulo de sigmoides. Luego, otro signo es la diarrea paradoxal, es decir, hay salida de mucus y vestigios de heces fecales por la suboclusión, ¿ya? Pero cuando pasa a la siguiente fase, que es la oclusión completa, es decir, isquemia y gangrena, entonces el paciente va a tener un dolor abdominal difuso, fuerte, va a haber una hipersensibilidad,
un hipertimpanismo por el producto del estrangulamiento. Habrá ausencia de eliminación de gases y de heces fecales a comparación de la primera fase, que sí lo hay. Como consecuencia de ello, va a haber una sobreinfección bacteriana importante producto de la isquemia, porque al no haber irrigación, las bacterias anaerobias van a hacer proliferación bacteriana por una translocación. Bien, ahora vamos a hacer el examen físico en el paciente. Ya. Doctora, ahora voy a hacer el examen físico correspondiente. Tenemos al paciente varón. En este caso, bueno, hemos dicho que generalmente se da en pacientes varones mayores de 60 años, pero bueno, estamos en práctica. Vamos a hacer la primera evaluación física, que es la inspección. Como corresponde, la inspección simplemente es observar, ver cómo está en la zona abdominal, si hay cambios, si hay decoloración, si hay, por ejemplo, cicatrices, si hay redes venosas, si hay diferenciación entre de una zona a otra zona. Vemos la zona simétrica, ¿no? En la línea simétrica. Le pedimos al paciente tosa para ver los movimientos y ver si hay presencia de un tumor o una hernia. A ver, siéntese. Ya. Todo ello nos va, son signos, síntomas que nos va a indicar cómo está de manera principal en la inspección, cómo está el abdomen. Bien, el segundo punto ahora vamos a hacer la ocultación para poder escuchar los ruidos hidroaéreos. Y hemos dicho cómo se va a encontrar y vamos a empezar. Podemos hacer la ocultación, tanto primero vamos a calentar y podemos, ya sea en esta zona, porque los ruidos hidroaéreos se movilizan por todo la región. O podemos ir por las 9 zonas, ¿no? El epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, ¿no? Hipogastrio, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, flanco derecho, hipocondrio derecho. Bien, una vez realizada la ocultación, en la cual hemos dicho vamos a encontrar una hipersensibilidad, un hipertimpanismo, porque va a haber ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Debido al estado en que se encuentra el paciente. A continuación vamos a hacer lo que es la percusión. La percusión podemos hacerlo de manera irradiada, tomando en cuenta el apéndice sifoides, y podemos hacer así, ¿no? Igual de aquí. Partiendo siempre de él. Esa es otra forma, ¿no? Bien. Ahora a continuación vamos a realizar la siguiente examen físico, que es la palpación, que puede ser superficial, monomanual,
en la cual aquí sí vamos a hacer por todas las regiones, ¿no? Hago así. Y le puede preguntar, ¿puedo empezar por este lado o por este lado? Yo le pregunto al paciente, ¿dónde le duele? Ya, entonces, como le duele en la zona, en la fosa ilíaca izquierda, voy a empezar por la fosa ilíaca derecha. Y siempre por las 9 regiones. Au. Ya, bien. Ahora vamos a hacer la palpación profunda, aquí con las dos manos, igualmente. Duele en esta zona, hacemos. Aquí es más profunda. Bien. Una vez ya determinada dónde está ubicado el dolor y efectivamente pues se trata de además de esto tenemos que hacer, hemos dicho, una radiografía que nos va a confirmar. Inmediatamente el paciente tiene que entrar, está estable, va a entrar a la sala de cirugía para hacerle el procedimiento quirúrgico. Bien, doctora, compañeros, eso sería todo. Muy amable, gracias.